Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, doctora, buenos días. Buenos días con todos. Bueno, vamos a Buenos empezar. días. Esta práctica es un poquito extensa, ¿ya? Vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar de esófago-estómago. Generalmente el esófago y el estómago se estudian mediante estudios varitados. Los estudios varitados son aquellos que al paciente el paciente ingiere una sustancia de contraste, el cual es un sulfato de bario, que viene en una presentación en polvo, como si fuera talco, y se diluye y se le da de tomar al paciente. En algunos casos se puede usar diopamidol, que es un contraste hidrosoluble también, para que la persona lo tome y se van a hacer las incidencias respectivas. En el caso de estómago, de igual manera, se puede dar sulfato varitado, sulfato de bario o también diopamidol, pero más se usa sulfato de bario, ¿no? Entonces, en realidad, estos estudios, los pacientes que llegan a estos estudios, son aquellos en los que la endoscopia ya tiene una limitación, ¿no? De repente hay una limitación para el ingreso del endoscopio, entonces, no permite pues una adecuada visualización de las estructuras, entonces ellos son los pacientitos que con más frecuencia van a, un momentito, que con más frecuencia van a ir a un esofagograma o a un estudio de estómago valitado. Igual que en intestino delgado tenemos, ese es el tránsito intestinal, y en colon, estudio de colon a doble contraste. Entonces, primero son pues la endoscopía, como les repito, pero si hubiera alguna una alteración, alguna dificultad, algo que impida que pase el endoscopio, entonces es ahí donde se hace uso de los estudios validados, que cada vez son menos, pero es importante que ustedes los conozcan. Entonces, hablando de esófago, y ustedes saben mejor que yo la parte de anatomía, que más o menos entre 24 y 28 centímetros, va a tener un esófago, un esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago, el esfínter esofágico inferior. Tenemos que la parte superior del esófago va a tener un tejido aislado, luego la parte media tendrá un tejido mixto, donde se va a mezclar con las fibras lisas, y al tercio distal va a tener tejido liso. Este esófago va a ir más o menos desde más o menos el cuerpo vertebral C5 o C6 hasta el cuerpo vertebral T11, o sea, como un parámetro, ¿no? Para tener una idea. Va a estar detrás de la tráquea, acá detrás está el esófago, va a estar detrás del corazón, va a tener una porción que es el esófago cervical, luego el esófago dorsal que va a ir hasta la T10, y luego el esófago intraabdominal que va a pasar a través del hiato esofágico hacia el abdomen. Las indentaciones o las muescas que pueda tener, o las improntas que pueda tener el esófago, tenemos el callado aórtico, será una primera impronta, y una segunda depresión será el bronquio principal izquierdo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos improntas, y hemos dicho que se encuentra detrás del corazón y que llega hasta la T11, ¿no? O T10, T11. Bueno, el esofagograma va a ser un estudio selectivo, ¿no es cierto? Va a estudiar tanto la forma como el funcionamiento del utorio de la faringe y el esófago, y se basa en la administración de contraste, con obviamente sus reincidencias respectivas. En el caso, acuérdense ustedes que el contraste lo que va a hacer es que la estructura sea radiopaca, o sea, se vea blanca. Eso es por eso que coloco que el paciente toma contraste, porque lo que quiero es evaluar mejor la estructura, y para eso necesito opacificar la estructura con sustancia de contraste. En el caso del esófago tenemos esofagograma, se llama el estudio, tenemos una incidencia frontal, una incidencia lateral y las incidencias oblicuas, una oblicua derecha y una oblicua izquierda. Y lo que tenemos que evaluar es el calibre, es la mucosa, los pliegues y las indentaciones que pueda tener, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, conociendo ya la parte normal, entonces ya podremos encontrar algunos hallazgos patológicos. Ahora, el esofagograma
ustedes van a recibir de todas maneras un informe del estudio contrastado. El esofagograma, como el estudio de estómago validado, como el estudio de tránsito intestinal y de colon a doble contraste, generalmente lo solicitan los gastroenterólogos, ¿no? Es muy poco, la verdad, las solicitudes por parte de otros especialistas y tampoco por parte de los médicos generales. Más lo solicitan los gastroenterólogos porque ya les decía, ¿no? Son aquellos pacientes que tienen una dificultad para poder evaluar esas estructuras en la endoscopia. Entonces acá tenemos nosotros un esófago, mira, con sus indentaciones, su calibre, miren los pliegues de la mucosa, porque todo eso tenemos que evaluar. Los movimientos que también tiene el esófago. Se puede hacer en arco en C. El arco en C es un equipo que también tiene radiación. Acuérdense ustedes que toda esto es radiación ionizante. Tiene radiación pero el arco en C nos va a permitir, o llamado también fluoroscopía, nos va a permitir estudiar o realizar radiografías en movimiento. Entonces, como un video. En cambio, la otra radiografía digital solamente serán como fotos. En el momento que toman la radiografía. Pero en arco en C sí es un estudio de rayos X en movimiento y es como un video. Entonces el paciente ingiere el preparado, que ya les comentaba que consta de sulfato de bario diluido, y va pasando, va deglutiendo, y conforme va deglutiendo se va viendo todo el movimiento del esófago, ¿no? Pero es radiación también por si acaso. La patología del esófago es extensa, o sea, entonces en el esófago pueden haber muchas cosas, anomalías congénitas, compresiones extrínsecas, cuerpos extraños, perforaciones. Hay pacientes que han fallecido por haber ingerido de repente pescado, pero no por eso se murieron, sino porque se atoraron con una espina y la espina les perforó el esófago, hacen una mediastinitis y a veces lamentablemente no pueden salir de ese cuadro, ¿no? Conocemos el caso de una señora que falleció en la UCI del Almanzor por una mediastinitis debido a una perforación esofágica por una espina de pescado. Por lo tanto, esos huesitos de pollo, esas espinas de pescado, tengan mucho cuidado al comerlas, sobre todo las personas, sus familias, ¿no? De repente los abuelitos, ¿no? Cuidarlos de que cuando estén comiendo, pues tengan que separar las espinas, que no estén hablando, ¿no? Porque es peligroso. Tenemos los divertículos esofágicos, las estenosis, esofagitis, varices, membranas esofágicas que también se forman, tumores, alteraciones funcionales y las hernias diatales. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros unas anomalías congénitas. Vamos a presentar las imágenes de todo, ¿ya? Son puras imágenes. Anomalías congénitas, miren ustedes, acá vamos a ver una atria esofágica, acá vemos una atresia esofágica, y esta es la tráquea. Ya hemos dicho que el esófago está detrás de la tráquea, pero no hay comunicación entre ellos. Se presenta en un 9% de casos. Luego tenemos la atritis esofágica, pero hay comunicación del cabo proximal hacia la tráquea, eso se llama fístula traqueoesofágica. Es en el 1% de casos. Luego tenemos ambos extremos del esófago, ambos cabos tienen comunicación con la tráquea, que es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. El porcentaje de 2%. Y luego tenemos la más frecuente, que va a ser la atresia esofágica, pero solo el cabo distal es el que se comunica con la tráquea. Es el que realiza la fístula, es el que tiene la fístula traqueoesofágica en un 82%. Y luego tenemos la atresia esofágica, perdón, la fístula traqueoesofágica, pero no hay atresia. El esófago está desarrollado normalmente. Este es un 6%. Esta diapositiva, grábensela porque esto es pregunta de examen de recimentado, no sé si será examen del UNAM, pero les ponen hasta la figura, ¿no? Les ponen hasta la figura y les preguntan cuál es la más frecuente. Generalmente la pregunta es la más frecuente, pero de todas maneras sería bueno que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros un recién nacido, nosotros vemos, bueno, es un niño, ¿no? Mira las vértebras, la posición que tiene,
los huesitos todavía tienen espacios en las articulaciones para el cartílago de crecimiento. Entonces vemos que hay por aquí un fondo de saco ciego, acá también, ¿no? Cuando le están haciendo el estudio del esófago y cuando ya el paciente ingiere, pues todo, vemos que este es el esófago, esta es la tráquea y esta es la fístula, ¿no? Una fístula, una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica. Duplicaciones esofágicas. Aquí, en este caso, nosotros vamos a ver una comunicación entre los dos esófagos en paralelo que van a discurrir, mira, ve, este es uno y este es otro, que van a discurrir en paralelo, ¿no? Y se comunican a este nivel. Aquí tenemos entonces lo que les decía de la duplicación. Tenemos las compresiones extrínsecas, son innumerables. Tenemos compresiones extrínsecas en el esófago cervical, en el esófago torácico. Por ejemplo, en el cervical vamos a ver los osteofitos, herniación de un disco, o sea, una hernia discal, un agrandamiento tiroideo, lesiones de tejidos blandos. En el esófago torácico vamos a ver cómo algunas estructuras pueden comprimir o hacer una impronta en el esófago, el callado, con algunas alteraciones del callado aórtico, algunas variantes también, lesiones vasculares, lesiones pericárdicas, mediastínicas, ganglios, hernias paraesofágicas. En este caso, miren, este es un esofagograma, y miren cómo hay una compresión extrínseca del esófago. Están viendo ustedes prácticamente ya casi un sindesmofito, o osteofitos de ambos cuerpos vertebrales, que está produciendo una impronta a nivel del esófago y de repente el paciente tiene dificultad para tragar, ¿no? O deglutir y dice, tengo dolor. Entonces estamos pensando de repente en un tumor esofágico y lo que se encontró, pues, hacen endoscopía, pero no se puede ver más allá de la disminución del calibre del esófago, que conocemos el esofagograma, nos encontramos que podría haber pues una compresión extrínseca, ¿no? Aquí también nosotros estamos viendo el esófago y estamos viendo cómo hay una compresión debido a la presencia del huesito, ¿no? Mira los huesitos como, este es el esófago, estos son estudios en arco en C. Los estudios en arco en C tienen una exposición lineal, o sea, perdón, circular, como un redondito, siempre la imagen. 1 y 2, nosotros vemos que podemos cambiar el color de la imagen. Yo les había comentado que la imagen se ve radiopaca, es decir, blanca, pero también puedo yo invertir los colores y puedo verlo así, oscuro. Por eso es que ven esta imagen totalmente oscura y se hace un cambio de color, ¿no? Nada más, es por eso. Eso se puede hacer en arco en C. Aquí tenemos también nosotros una compresión extrínseca, miren, a ambos lados del esófago, y aquí se trata pues de una alteración a nivel del arco aórtico, ¿no? Un doble arco aórtico. Es una variante del arco aórtico y está produciéndome pues dos improntas en el esófago que de repente el paciente podría tener dolor o dificultad para deglutir y pensamos que puede ser, no necesariamente siempre va a ser una lesión sólida, ¿no? Sino estamos viendo aquí imágenes de compresiones extrínsecas. En este caso vamos a ver una compresión extrínseca solamente de un lado y se trató de una arteria subclavia izquierda aberrante, que también habíamos visto en el cuadro de compresiones extrínsecas, las lesiones vasculares o alteraciones vasculares que pueden llevarnos a este tipo de cuadros. Aquí tenemos una imagen, miren este esófago cómo está desplazado hacia el lado derecho. Esta es una imagen de arco en C, miren ustedes cómo está rodeado de un círculo y estamos viendo que se trata pues de una lesión o una imagen radiopaca que es la que está desplazando el esófago hacia el lado derecho. En este caso se trató pues de una lesión mediastínica, ¿no? Una lesión mediastínica que obviamente estos pacientes van a tomografía, o sea, no crean que estas imágenes llegan, por ejemplo acá que a partir de ahí dieron un el diagnóstico. No, estos pacientes van a tomografía y ya en tomografía, una mejor resolución espacial, se puede observar. En este otro caso, nosotros vamos a ver un esófago y miren ustedes lo que llama la atención, es una imagen por defecto de llenado. Esas son las palabras o las frases que vamos a encontrar en estudios contrastados. Imagen por defecto de llenado o imagen por sustracción, y lo otro sería lo contrario, imagen
por adición, ¿no? Cuando hay una imagen que se ha pintado, entonces, aparte de las estructuras. Acá tenemos una imagen por defecto de llenado, porque el contraste pasa, rodea la estructura y vuelve a pasar por el esófago. Y en este caso se trató, pues, de una pepa de una fruta, ¿no? Entonces hacen el esofagograma y encuentran, pues, igual ahí la imagen. Tenemos también cuerpos extraños. Bueno, esto es más que evidente. Estamos viendo un esofagograma. Acá tenemos los pacientes, los niños, los pacientes con alteraciones mentales y algunos ancianos son los más proclives a tener cuerpos extraños, ¿no? Entonces acá tenemos, en este caso, bueno, se ve claramente una cuchara, toda una imagen de una cuchara. De repente no sabían, entonces se hace igual el estudio, pero acá se nota claramente la cuchara. Tenemos las perforaciones esofágicas. Tenemos las perforaciones esofágicas y acá lo que vamos a ver es, mira, esta columna de aire, vamos a ver que detrás de esta columna de aire va a haber una columna de aire más. Entonces vamos a ver que eso es una cantidad de gas que está detrás de la tráquea, o sea, una cantidad de gas retrotraqueal, y es una extravasación del contraste en el área de la perforación. Acá lo vemos, ¿no? Nosotros vemos por acá una salida de aire, no sabemos a qué estructura corresponde esto. Esto sí es la tráquea, pero esto no. Y cuando hacemos el esofagograma, no, bueno, esta es una incidencia frontal y una incidencia lateral, vamos a ver que aquí, a este nivel, hay una extravasación del contraste. Entonces, eso nos está diciendo que hay una perforación de esófago. Tenemos también los cuerpos extraños, van a, como les decía, quiénes son los más proclives a tener este tipo de cuadros. Y, por ejemplo, en los ancianos, pues es frecuente las prótesis dentales, ¿no? En este caso, mira esta radiografía de un pacientito bastante mayor, porque ustedes pueden ver la columna vertebral con osteofitos, disminución de la densidad ósea. Vamos a ver más o menos proyectado hacia la base del hemitórax izquierdo una imagen radiopaca, media, todo está acá, ¿no? Media angulada. Entonces, estos pacientes van a tomografía. Ya hemos dicho que en los estudios de imágenes vamos de menos a más. Entonces, este paciente necesita que sea estudiado, entonces vamos de menos a más, se le hace la tomografía, tenemos una tomografía en corte axial, de tórax en ventana mediastínica, y vamos a ver nosotros esta imagen hiperdensa. En tomografía, dos son las palabras, hipodenso e hiperdenso. Hiperdenso para todo lo que es blanco, ¿no? Entonces, esa es la palabra. Entonces, acá tenemos una imagen, mira, y se ubica justo a nivel esofágico, ¿no? Justo a nivel esofágico, y entonces estamos frente a una paciente que mayor, ya habíamos visto la radiografía también, que es portadora de una dentadura postiza, ¿no? Y que se había obviamente, pero lo que estamos viendo acá no es la dentadura postiza, sino que había ingerido una concha de mejillón. Entonces, toda la parte, digamos, dura del alimento es lo que se había tragado la paciente, ¿no? Porque como al tener dentadura postiza, de repente no tienen ya, con mayor edad, no tiene un buen dominio, ¿no? En la masticación. Tenemos también casos de iatrogenia, ¿no? Lamentablemente. En estos casos de iatrogenia es frecuente, por ejemplo, cuando realizan la intubación a los pacientes que van a la UCI, sobre todo ahora en pandemia, a los pacientes que les hacen endoscopía, ellos también en algún momento podría producirse pues este tipo de iatrogenias, donde va a causar pues una perforación esofágica. Entonces, las localizaciones típicas de la perforación más o menos van a ser en la hipofaringe y en el esófago cervical. Más o menos por ahí van a ser la mayoría de perforaciones. Y claro, ahora ya los endoscopios son mucho más modernos, ¿no? Más flexibles, pero de todas maneras por ahí podría ser, ¿no? Que haya alguna perforación de esófago. Y vamos a ver, pues miren, esta es la presencia de aire. Todo esto negrito que ustedes ven, hipodenso, es una tomografía, porque el paciente va a tomografía después de la perforación esofágica. Esta imagen es la presencia de aire, y también
va a tener enfisema subcutáneo, ¿no? Estas son las partes blandas y este es miren, tiene un tubo en la tráquea, esta es la tráquea por si acaso, y tiene también enfisema subcutáneo porque tiene aire en las partes blandas. Recuerden que el aire en tomografía es negro. Si ustedes se acuerdan de la radiografía de tórax, los pulmones eran radiolúcidos o eran oscuros porque tiene aire. Entonces, el aire en radiografía es negro también, en tomografía de igual manera. Entonces, esta es la presencia de aire y el paciente está haciendo pues un enfisema subcutáneo. Tendremos en el síndrome de Mallory-Weiss, vamos a ver nosotros aquí, miran estas imágenes de esofagograma, donde lo que nos va a mostrar es que a este nivel va a haber un desgarro de la mucosa lineal cerca a la unión gastroesofágica. Recuerden ustedes que nosotros dijimos que en el esofagograma vamos a ver los pliegues, vamos a ver el calibre, los bordes, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo aquí, miren, una línea radiopaca que se produce en el esófago y aquí es mucho más evidente, ¿no? Estas líneas radiopacas no son más que los desgarros mucosos lineales propios de este síndrome y que pueden producirse en esófago distal, en fondo gástrico y también pues se comunican a través de la unión gastroesofágica y si ustedes hacen la correlación con la endoscopía, miren ustedes cómo se ve este desgarro de la mucosa esofágica más o menos lineal, que más o menos pues el esofagograma trata de dibujar un poco la imagen, ¿no? Entonces ahí nosotros la podemos observar. Esa es la correlación de la endoscopía, donde vemos la imagen muy parecida. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el síndrome de Burghaft, vamos a ver una radiografía de tórax, es una radiografía de tórax, donde es un paciente de 50 años y se le diagnostica al paciente perforación esofágica. Y lo que vamos a ver es este signo, ¿no? Este signo es ahí donde están las flechitas, nosotros le llamamos la verenaclerio, y corresponde pues a cuando es oscuro es aire, ¿no? Entonces estamos hablando de la presencia de aire a nivel de mediastino y este es un enfisema mediastínico. Entonces acá ya cuando tenemos esta imagen decimos, esto es aire en mediastino, esto es un enfisema mediastínico, este paciente tiene que ir a tomografía para poder evaluar cuál es la causa, ¿no? Aquí también nosotros vamos a ver en ese estudio validado la presencia de gas extraluminal, es decir, fuera de cualquier estructura la presencia de gas, porque gas tiene que haber solo en la cámara gástrica, solamente en los pulmones, en asas intestinales cuando veamos intestino, sobre todo en colon, pero cuando vemos una estructura aérea que no tiene comunicación con ningún otro lado, entonces tenemos que pensar que algo está pasando. Entonces se le hace a este paciente una tomografía y lo que vamos a ver nosotros es esta imagen, ¿no? La presencia de aire fuera del esófago. Entonces estamos viendo nosotros que se trata de una perforación esofágica, de haber un defecto de pared a nivel del esófago y estamos frente a una perforación. Ya les digo que estos pacientes tienen que ir a tomografía de todas maneras, ¿no? Aquí una vez más tenemos la radiografía de tórax, donde vamos a ver la verenaclerio que les había comentado, y vamos a ver que también podría en algunos casos correlacionarse con un poquito de derrame pleural, ¿no? Y vamos a ver aquí, estamos viendo el esófago y acá estamos viendo el derrame pleural. Entonces, para que ustedes vean el derrame pleural y la parte de todo lo que es esta parte del esófago. Las estenosis pueden ser estenosis benignas o malignas, dependiendo, ¿no? Y eso mucho depende también de las características que tenga la estenosis. Tenemos en estenosis benignas, serán concéntricas, con bordes lisos, regulares, se confunden con la pared esofágica y adyacente normal. En cambio, la maligna ya son excéntricas, con tonos irregulares, con ulceraciones, nodularidad, y el margen de la lesión termina abruptamente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nosotros el anillo de Chasky, que nosotros vemos es una estenosis concéntrica, de bordes lisos, regulares, y en este caso pues está cerca a la unión gastroesofágica, cerca a la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces este es el anillo de Chasky. Aquí tenemos también otra vez un anillo de Chasky, mira, está llenándose el esófago de contraste. Termina de llenar todo el esófago y vemos que es pues
concéntrica, es a ambos lados tenemos la zona que está haciendo la impronta, tiene bordes regulares, no termina abruptamente el calibre para nada, es solamente una disminución. Entonces también estamos frente al anillo de Chasky. Estenosis difusas también podemos encontrar lesiones por cáusticos, aquellos que toman lejía, que quieren intentos de suicidio, ¿no? Y por causas inflamatorias también pueden haber estenosis, lesiones físicas, por radiación, por quimioterapia, neoplasias también producen ya una estenosis difusa. Ya no es una estenosis focalizada, sino ya es una estenosis difusa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver, ese es un esofagograma, un estudio varitado, donde vemos, mira esta estenosis, mira cómo el esófago viene así, con su calibre normal, y cómo va disminuyendo el calibre. Es una disminución de calibre larga, porque bastante, la zona de la estenosis estrecha, pero que sí permite el paso de el contraste, ¿no? Porque sí se sigue opacificando en forma filiforme, pero por lo menos permite el paso del contraste. Y esto es una esofagitis por ingesta de cáusticos. Entonces, muchas veces los pacientes llegan a la emergencia, les hacen su lavado gástrico, ¿no? Y mejoran, pero en algunos casos no se puede, y igual hay un daño, ¿no? Igual hay un daño en el esófago, igual el paciente puede salir vivo, pero las secuelas son bastante importantes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Es una esofagitis por cáustico. Esta es una estenosis también por cáustico. Tenemos una estenosis, mira el esófago, está todo un poquito está dilatado, y luego sigue una zona de estenosis y sigue la unión con el estómago. Entonces, acá tenemos una estenosis por una ingesta de cáusticos, ¿no? Con una hernia hiatal. Entonces, acá tenemos ya un desplazamiento un poquito hacia arriba del diafragma. Entonces, miren ustedes cómo se producen estas complicaciones en el esófago por la ingesta de cáusticos. Aquí tenemos nosotros el esofagograma, pero miren este esófago totalmente alterado. Tiene unas zonas más dilatadas y unas zonas más estrechas. Miren acá. Zona de dilatación, zona de estrechez, zona de dilatación, zona de estrechez, y así sucesivamente, ¿no? Entonces le llamamos a esto una imagen en rosario. Una imagen en rosario. También es una estenosis esofágica. Divertículos también podemos encontrar, vamos a encontrar divertículos cervicales, el más común el de Sanger, divertículos torácicos, epifrénicos, intraluminales, intramurales, también alteraciones de la formación, del mecanismo de formación, ¿no? Por pulsión, por tracción. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, miren ustedes, este es el esófago, y todo esto que está con el asterisco es el divertículo, que es un divertículo bastante grande, ¿no? Es el divertículo de Sanger. Es un esofagograma en una incidencia lateral, donde nos va a mostrar pues una importante, diría yo, imagen por adición, una evaginación que nace más o menos siempre de la región cricofaringea posterior. Entonces miren ustedes cómo el paciente puede haber llegado por algunas otras molestias, pero cuando hacemos el esofagograma nosotros encontramos el tracto de un divertículo. Esta es una imagen también de un esofagograma en frontal y también en lateral, ¿no? Para poder mostrar también el divertículo. Miren ustedes, toda esta zona es el divertículo. El esófago normal está por atrás, ¿no? Pero esto de acá es la parte del divertículo. Aquí también, una vez más, miren cómo se está llenando, se llena el divertículo, y a este es el divertículo de Sanger, también le llaman por la forma el nido de paloma, ¿no? Sino el nido de paloma. Tenemos diverticulosis intramural. Estas son pequeñas imágenes que van a estar a los lados de la pared, que sobresalen. Por eso son imágenes por adición, porque no deberíamos encontrarlas, y se pintan también, ¿no? También se opacifican. Esta es una imagen de arco en C, por lo que han puesto el contraste al revés, y por lo tanto, la imagen al revés, es decir, en cuanto a los colores, y vamos a ver que todo lo que es radiopaco lo vamos a ver oscuro. Aquí también tenemos un divertículo, miren ustedes, bastante característico, ¿no? Sobresale de la pared del esófago, es un divertículo por tracción en el esófago medio o esófago torácico. Aquí tenemos nosotros también un divertículo, este es el divertículo
epifrénico. Miren ustedes la forma que tiene, está por delante, por arriba de él el diafragma. Entonces también tenemos ahí un divertículo. Tenemos aquí una imagen de arco en C, donde se ha invertido la coloración. Tenemos, mira, todo este es el esófago, y mira toda esta imagen que sale al costado, con una comunicación con el esófago. Es un divertículo epifrénico, y vamos a la tomografía. Acuérdense que todo lo que es patológico tiene que ir a tomografía para hacer un mejor estudio, ¿no? Pero yo no voy a pretender estudiar el esófago por tomografía desde un inicio. Entonces, ya el esófago es estudiado por tomografía cuando ya tiene un estudio previo. O sea, sé que es un paciente que tiene un cáncer de esófago, sé que es un paciente que tiene un esofagograma patológico, entonces ya es para complementar, porque el esófago por tomografía no es que se vea muy bien, porque como también tiene sus movimientos peristálticos, nos pueden dar alguna falsa imagen, ¿no? En este caso le hicieron la tomografía y se observó pues toda esta zona en el divertículo y tenía restos alimentarios, restos de alimentos. Una vez más, nosotros estamos viendo este es el divertículo. Miren, entonces este es el esófago, esta es parte del estómago, para entrar al contraste, y esta es la zona sacular, o la imagen sacular, o una imagen por adición que está comunicándose con el esófago. Esofagitis, múltiples causas, ¿no? Esofagitis por reflujo, esofagitis por gérmenes, esofagitis por tuberculosis, esofagitis cáustica, que ya les había dicho, también por radiación, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un esofagograma donde estamos viendo unas zonas de una estenosis, una disminución del calibre, y también unos pliegues, ¿no? Estos pliegues van a ser más o menos polipoideos. Entonces vemos una alteración a nivel de los pliegues, también tiene por acá unos divertículos. Entonces estamos viendo una esofagitis. No es una característica normal del patrón mucoso esofágico, ¿no? Aquí también vamos a ver, mira, un esofagograma, es bastante evidente la zona de estenosis. Vamos a ver que hay una hernia hiatal, está saliendo este contenido por encima del diafragma. Este es el diafragma, esta es una hernia hiatal, y aparece pues una estrechez importante en el esófago distal, y vamos a ver pues que tiene unos pliegues encima, ¿no? Hay una hernia hiatal, hay una estrechez en el esófago distal, y vamos a ver que hay unos pliegues engrosados, o también se llaman unos pliegues polipoideos. Pliegues polipoideos, ¿no? Que también los podemos observar ahí, que son bastante gruesitos, y que obviamente hay una alteración del patrón mucoso normal del esófago. Luego tenemos el esófago de Barrett. También conocer la línea Z, que es donde va a haber una transición del epitelio, y que muchas veces aquellos pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico crónico, puede haber una alteración, ¿no? A nivel ya del tejido, porque el esófago está expuesto a los componentes gástricos, ya que hay reflujo constante, y podría haber un esófago de Barrett. Para eso es la endoscopía, pero si el paciente no tolerara de repente el procedimiento, entonces nosotros recurrimos pues al esofagograma. Entonces nosotros aquí estamos viendo un esófago donde esto que estamos viendo aquí con unas líneas, unas flechitas rojas, van a ser unas úlceras, ¿no? El contraste, una úlcera es un cráter, un hueco, una depresión, como ustedes lo quieran llamar, y ahí en ese huequito, en ese lado, en ese punto, es que ingresa el contraste. Entonces ahí se llena el contraste, y tenemos nosotros aquí entonces unas úlceras, ¿no? Unas úlceras, también tenemos una zona de estenosis, y tenemos una hernia hiatal, ¿no? Que nos han dado ya ese dato de la hernia. Tenemos acá la zona igual de estenosis, acá tenemos las zonas de la úlcera. Miren cómo queda ahí el contraste, ¿no? El contraste queda pegadito ahí, ya pasó el contraste de todo el esófago, ya deglutió el paciente, pero igual el contraste en la úlcera queda en su interior todavía, en las siguientes tomas, ¿no? Entonces estamos frente a un esófago de Barrett. Bueno, este esófago es totalmente patológico, ¿no? Ya hemos visto las primeras imágenes del esófago normal. Estamos viendo, pues, en este caso, un esófago totalmente irregular, con bordes irregulares,
con defectos irregulares de llenado. Por acá no se llena, por aquí tampoco, por acá tampoco, por acá tampoco no hay contraste. Mire estos bordes totalmente irregulares. Entonces, sobre todo en la parte baja del esófago, se trató pues de un esófago de Barrett, pero con un adenocarcinoma. O sea, ya había una lesión infiltrativa, neoplásica, maligna en el esófago de Barrett, que lo hace muy proclive, pues, ¿no? A ese tipo de enfermedades, ¿no? Justamente por el cambio de epitelio que tiene. Tenemos luego unas imágenes más de esofagitis. Miren ustedes cómo este esófago no tiene el patrón normal de la mucosa. Son lesiones pequeñitas, pero son irregulares, con pliegues o con unas que parecen espiculaciones, como si fueran espinitas que han tenido en el esófago. Y también puede tener alguna ulceración la mucosa, ¿no? Entonces, en este caso, mira, por acá hay un cúmulo de contraste en este lado, puede haber una úlcera a ese nivel. En este caso se trató pues de una esofagitis por cándida. Entonces, la candidiasis, ustedes saben que es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, a la cabeza pues aquellos pacientes que hacen ya la fase de SIDA, ¿no? Entonces, la cándida cuando está en la boca va avanzando, ¿no? Entonces, no es, no crean que son placas blanquecinas y nada más, sino es doloroso también. Es doloroso y miren ustedes cómo puede invadir el esófago y se le hace, este paciente no puede, obviamente no se le puede ingresar un endoscopio, tendrá mucho dolor y no lo va a tolerar. Y entonces se hace un esofagograma y lo que podemos evaluar es, imagínense toda esta irregularidad en los pliegues, estas zonas espiculadas, hasta podría haber úlceras, y todo esto después una esofagitis por cándida, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay muchos casos, ¿no? Donde el esofagograma va a ser útil. Vamos a ir a la segunda parte un poquito. ¿Vamos bien, chicos, hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Aquí tenemos más imágenes de esofagitis por cándida. Lo que yo les muestro imágenes para que se les graben las imágenes patológicas, ¿no? O por lo menos la normal, y ya saben ustedes que lo otro obviamente pues va a ser patológico, ¿no? No podemos pensar pues que es normal, pero para eso tenemos que conocerlo. Entonces, igual acá tenemos imágenes de esofagitis por cándida. Miren ustedes cuando el esófago se llena de contraste, luego cómo presenta pues esas imágenes espiculadas, estos pliegues irregulares, miren, es como espinitas, por eso les decía, como si fuera un cactus, ¿no? Miren las puntitas como salen de los bordes del esófago, ¿no? En este caso, claro, ustedes ya también tienen el antecedente, que es un paciente que está infectado, ¿no? Entonces, o inmunosuprimido por alguna condición especial, y ya pues así es más fácil llegar al diagnóstico. Aquí también tenemos nosotros, mira, acá sí es un esofagograma, se ha pintado estómago y ha llegado a pintar el intestino delgado. Esto es yeyuno y ya por acá va a seguirlo. Entonces, en el esofagograma, nosotros lo que vamos a ver va a ser pues una alteración del patrón mucoso en relación, mira en los pliegues del esófago. Deben ser delgados, continuos, lisos, pero en este caso no es así, ¿no? Son irregulares, los bordes también son irregulares, medios lobulados. Estamos frente a una esofagitis, pero en este caso fue por herpes, ¿no? También hay una esofagitis herpética, entonces ahí también tenemos otro dato, ¿no? Miren unos esofagogramas, miren este esófago, miren estos bordes, tiene un contorno irregular, pseudonodular, parece que hubieran nodulitos, parecen, por eso digo un contorno irregular, pseudonodular, y tiene los pliegues engrosados. Miren estos pliegues donde está mi cursor, estos pliegues gruesos, ¿no? Entonces, estos tipo de imágenes de contornos irregulares, pseudonodulares, lo que me reflejan también es edema a nivel del esófago. Entonces, como el edema es una inflamación, entonces estamos frente a una esofagitis, ¿no? Y en este caso fue una esofagitis por radiación. De repente aquellos pacientes que
reciben radioterapia por de repente un tumor mediastínico, y como ustedes saben, pues hay una superposición de imágenes y todo, puede producir algunos efectos secundarios. Cuando a veces hay algunas lesiones neoproliferativas o cáncer a nivel pues, de útero, a veces les dan radioterapia o algunos otros tratamientos. No todas las personas tienen estas complicaciones. Algunos hacen pues también así una estenosis del canal vaginal, ¿no? Entonces hacen fístulas también. Entonces una serie de complicaciones de los tratamientos que no todas las personas lo hacen, ¿no? Varices, también tenemos varices a la cabeza, pues por hipertensión portal, ¿no? Tenemos enfermedad hepática no cirrótica y la obstrucción de vena cava superior. Tenemos el cáncer de páncreas, pancreatitis, enfermedad inflamatoria retroperitoneal, estados de aumento de viscosidad, enlentecimiento de flujo, en caso de metástasis, cáncer hepático, falla cardíaca. Tumores mediastínicos. Miren, estas varices esofágicas son muy peligrosas, es decir, cuando el paciente sangra, es una emergencia, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba haciendo mi internado, llegó un paciente y tuvo una hematemesis, o sea, un vómito pues, con sangre abundante, más o menos en ese momento que vomitó en la emergencia, casi llena un balde de pintura pequeño. Entonces, si han visto el balde de pintura pequeño, casi lo llenan, ¿no? Y el paciente falleció en el acto. Entonces, mucho cuidado, por eso es que los pacientes que tienen de repente alguna hepatopatía crónica, de repente cirrosis, siempre lo están controlando, haciendo esos chequeos, ¿no? Para evitar esto, y esto, pues esto es una emergencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos casitos. Por ejemplo, acá vamos a ver que este esófago definitivamente no es normal, ¿no? Y estamos viendo, miren ustedes, estas imágenes como por defecto de llenado, no permiten que se llene. Tiene un aspecto más o menos le llamamos vena de serpiente, ¿no? Parece como una serpiente que está dentro del esófago, miren por aquí, toda la parte oscura. Toda la parte oscura. Este es un paciente con hipertensión portal. Estamos viendo que tiene varices dilatadas. Entonces, para eso también nos sirve, porque de repente el endoscopio ahí no va a poder hacer mucho su trabajo porque va a tener dificultad, dolor, limitación para el ingreso y para el estudio, ¿no? Aquí también tenemos imágenes en pequeñas imágenes. Miren acá, estas imágenes por defecto de llenado y largas, ¿no? Largas. Entonces, en el esófago distal, y estamos viendo aquí también imágenes como una serpiente más gruesitas, y estamos frente pues a varices esofágicas, ¿no? Varices esofágicas en todo el trayecto. Entonces, miren ustedes estas imágenes de esofagograma, es una alteración del patrón mucoso, y tenemos que hacer un poquito la correlación. Miren la endoscopía, miren cómo se ven las varices esofágicas, ¿no? Entonces, tiene un poquito de correlación con estas imágenes, ¿no? Más o menos con estas imágenes. Entonces, para esto es que también es útil estos estudios, ¿no? También tenemos la presencia de membranas esofágicas. Por ejemplo, acá vamos a ver un síndrome de Plummer-Vinson, donde estamos viendo a nivel del esófago cervical una membrana, ¿no? Que ustedes se dan cuenta, miren por acá tiene la presencia de una membrana y permite solamente el paso filiforme del contraste, y de la membrana hacia arriba vamos a ver que hay una dilatación del contraste. Entonces, tenemos que también saber si es que produce una obstrucción o solamente es una estenosis, pero permite el paso del contraste, ya sea en forma filiforme, ¿no? Ese dato, por ejemplo, es importante. Decirle en el informe si realmente está pasando el contraste, por lo menos filiforme, pero pasa, o no está pasando absolutamente nada, ¿no? Bueno, los tumores esofágicos pueden ser intraluminales, pueden ser intramurales también. Tenemos dentro de la luz los pólipos, papilomas, y los intramurales, vamos a ver los leiomiomas, quistes, hemangiomas, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros
un estudio contrastado, donde estamos viendo, miren, toda esta imagen por defecto de llenado. Aquí este es el esófago, este es el estómago, parte ya este del estómago, y todo esto es una imagen bastante grande con defecto de llenado. Este es un pólipo fibrovascular benigno del esófago. Claro que ese diagnóstico no llegaron por el esofagograma, ¿no? Tuvieron que hacer tomografía, seguro habrán hecho otros estudios, y la anatomía patológica es la que te da el diagnóstico, que es un pólipo fibrovascular benigno del esófago. Nosotros tenemos que llegar a decir que es una imagen por defecto de llenado, que si puede ser una lesión benigna o maligna, lo más que nos podamos acercar, ¿no? Lo más que nos podamos acercar a la parte del, al esófago, ¿no? Para poder ayudar lo más que se pueda al colega, ¿no? Pero ya este tipo de diagnósticos ya lo da anatomía patológica. Aquí vemos que a este paciente le hacen pues una tomografía, esta es una tomografía de tórax en corte axial, tiene contraste. Yo sé que tiene contraste porque yo veo la aorta, que es donde está mi cursor, y la aorta está hiperdensa. En tomografía tenemos dos términos, hiperdenso e hipodenso. Hiperdenso todo lo que es blanco, hipodenso todo lo que es negro. Tenemos aquí zonas hipodensas, por ejemplo, como los pulmones, que contienen aire, y acá tenemos una zona hiperdensa, ¿no? Que es la aorta, que tiene contraste. Entonces acá nosotros estamos viendo dentro del esófago, miren, este es el esófago, vamos a ver nosotros una imagen de contenido denso, más o menos lobulada, miren ustedes acá se ve mucho mejor, lobulada, de bordes regulares, contornos lisos, a nivel de esófago distal, y que inclusive ya puede llegar hasta la parte inicial del estómago, ¿no? Entonces, estamos viendo un pólipo fibrovascular de la diapositiva anterior. Este paciente se va a tomografía y podemos ubicar el esófago con esta imagen en su interior. También tenemos, por ejemplo, acá, este es un esofagograma, y si ustedes ven, hay una imagen aquí que tiene un defecto de llenado, ¿no? Tiene un defecto de llenado, es más, a ambos lados, aquí, ¿no? Ya en otra toma, se ven a ambos lados, y tenemos nosotros múltiples imágenes por defecto de llenado intramurales, y se debe pues a leiomiomas, ¿no? Leiomiomas esofágicos. Como les digo, estos diagnósticos son anatomopatológicos, ¿no? Ya nosotros les ponemos el nombre porque ya lo sabemos después que se hace todo el estudio, ¿no? Tenemos también el cáncer de esófago. Entonces, ¿qué imágenes me va a dar un carcinoma esofágico? Por ejemplo, acá vamos a ver una úlcera, ¿no? Esta es una úlcera porque acuérdense que la úlcera es como un huequito donde entra el contraste. Donde entra el contraste, entonces lo va a pintar. Muchas veces el paciente de glúteo pasa todo el contraste y la úlcera sigue todavía con contraste. Entonces, acá tenemos nosotros una zona ulcerada a nivel del esófago, en la parte distal, y vamos a ver nosotros cómo en otra toma, miren esta imagen, vamos a ver ya esta lesión ya está infiltrando, ¿no? Prácticamente ya no tenemos todo el trayecto del esófago normal, ya lo está infiltrando cada vez más, y va a haber un segmento recto, rígido. Miren cómo ha quedado el esófago. Ha quedado prácticamente con una zona de estenosis bastante marcada, el esófago distal. Miren, este es el cambio abrupto del calibre. Recuerden ustedes cuando hablamos de estenosis benignas y malignas, dijimos que las estenosis benignas no tienen un cambio abrupto del calibre, como por ejemplo el anillo de Chasky. Pero en este caso, que es un CA de esófago, tiene un cambio brusco. Miren cómo su calibre está aquí y bruscamente el calibre se redujo a casi el 90%. Entonces, y estamos viendo una zona acá de estenosis, ¿no? Bastante marcada, y se trató pues de una lesión infiltrante de esófago. Una vez más, estamos viendo un esofagograma donde aquí ya es mucho más evidente. Miren la zona de estenosis, bastante marcada, filiforme, ya esto es exageradamente evidente, ¿no? O sea, ustedes ven esta imagen, de repente les llega el paciente con su esofagograma, ya ustedes están en toda la capacidad de decir que hay una zona de estenosis, que hay una zona de dilatación, que sí pasa el contraste, pero filiforme, pero pasa, que todavía puede pasar el agua al paciente.
¿no? Y acá también vemos zonas, los bordes de la estenosis totalmente irregular, ¿no? Y esto es porque está siendo infiltrado por una tumoración. Hay otros tipos de patrones, ¿no? No todo lo vamos a ver en cuanto a cáncer de esófago, vamos a verlo solamente así. También vamos a ver, por ejemplo, el patrón irregular. Miren estos bordes, ¿no? Irregulares, miren la mucosa, los pliegues. Tenemos el patrón B, que va a ser un patrón polipoideo, porque tiene como bolitas, tiene como varias imágenes, varias bolitas que se están uniendo. Tiene como varias bolitas que se están uniendo, ¿no? Tiene un patrón polipoideo, pero miren, ¿no? Miren por acá hay una zona de estenosis. Entonces, eso también nos está haciendo pensar en un cáncer de esófago. Luego estamos viendo el patrón ulcerado, ya hemos dicho, ¿no? Que miren, esta es la zona de estenosis, pero acá puede haber una úlcera porque se mete el contraste a la úlcera, y también el patrón varicoide, que estos son parecidos a las varices esofágicas, miren, ¿no? Tiene unos pliegues más o menos largos, parece una culebra que hubiera entrado, pero podría, por eso les digo, nosotros nos acercamos lo más que podamos, porque recuerden que son imágenes, y las imágenes pues nos pueden dar varias impresiones diagnósticas. Por eso necesitamos que siempre los colegas nos apoyen para poder apoyar mejor al paciente con algunas precisiones en cuanto a sus antecedentes o la historia clínica o la anamnesis. Entonces, pediríamos, se solicita esofagograma, descartar. ¿Qué quieres descartar? Tu diagnóstico presuntivo. De repente quieres descartar varices esofágicas. Entonces se coloca descartar varices esofágicas y un reglón más. De repente por ahí, paciente con antecedentes de cirrosis, ¿no? Algo positivo para la búsqueda del diagnóstico que ustedes están planteando. Y con eso nosotros felices y agradecidos porque nos ubican en el contexto. Recuerden que muchas veces no tenemos la información clínica del paciente. Y miren acá estas imágenes que tienen un patrón varicoide, que se llama, es un patrón alargado, que podría pensar que sea un cáncer, claro, pero también podría pensar que de repente son unas varices, ¿no? Entonces, tenemos que hacer pues, los diagnósticos diferenciales. Eso para eso nos va a ayudar bastante la información que ustedes nos den, ¿no? Esa información que nos den con 3 reglones, en 3 reglones es suficiente. Tenemos entonces aquí, estas son imágenes de tomografía en cortes coronales y en cortes sagittales, y nosotros vamos a ver igual, mira, este es el esófago, hay un engrosamiento de la pared, mira la pared cómo se engrosaba. Entonces, esta es la zona afectada, esta es la zona del tumor, esto es lo que va disminuyendo el calibre del esófago, ¿no? Tanto se ve a nivel sagital como también en el corte coronal, como se está engrosando la pared del esófago. Eso es lo que nos está demostrando la tomografía. Como les digo, la tomografía nos va a servir, sí, pero cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Cuando ya tenemos un diagnóstico o ya tenemos un estudio previo del paciente, entonces ahí sí nos va a ayudar. Pero así, de inicio, que, ay, quiero ver si mi paciente tiene alguna alteración en el esófago, tomografía, no, preferible es un esofagograma. También tenemos algunas alteraciones funcionales del esófago. El presbiesófago, alteraciones del esfínter esofágico inferior como la galacia, espasmos esofágicos difusos, en los casos también de algunas enfermedades sistémicas como la esclerodermia, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, nosotros una imagen de un presbiesófago. Esta es una disfunción motora asociada a la edad, así como hay la presbicia en oftalmología para los pacientes y adultos mayores, igual hay el presbiesófago, ¿no? Va a haber una mayor presencia de ondas terciarias que no tienen mucha propulsión como las ondas primarias, ¿no? Entonces, al no tener mucha propulsión, a veces el paciente siente que se atora. Entonces, siempre es bueno pues, que los pacientitos tengan su vasito con agua, ¿no? Para ayudar un poquito a la deglución. Va a haber un fracaso en la relajación del esfínter esofágico inferior, y puede haber un retardo en el vaciamiento del esófago. Ahora, para llegar a este diagnóstico no es fácil tampoco, ¿no? Es un diagnóstico que ya uno llega prácticamente por descarte, ¿no? Por exclusión,
porque si tienes un paciente adulto mayor que te dice que tiene dificultad para deglutir, no vas a pensar en un predesófago de inicio. O sea, habrá que pensar primero en un cáncer, ¿no? Primero, pero son diagnósticos presuntivos, luego ya se hacen los estudios y ya cuando ya no se encuentra nada orgánico, bueno, se puede llegar a un diagnóstico por exclusión. Entonces acá nosotros tenemos, mira, una alteración de, los bordes son regulares, ¿no? Son regulares, continuos, lisos, pero sí la forma, ¿no? La forma de los contornos. Entonces no es frecuente encontrar ese tipo de formas en el esófago, pero aquí se trató de un predesófago. Una vez más tenemos un esofagograma. Miren ustedes cómo se ven las ondas, ¿no? Son unas ondas diferentes, distintas a las ondas que normalmente vamos a encontrar y que se presentaron en un esofagograma inicial. Entonces también tenemos ahí un paciente mayor que tiene alguna dificultad, un dolor para deglutir, bueno, ahí se hace ya toda una correlación clínica, ¿no? Tenemos también la calasia, es una alteración funcional, va a haber una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, al haber una falla a ese nivel, aquí tenemos una radiografía de tórax, donde estamos viendo una imagen como en la radiografía, pues todo se sobrepone. Tenemos que tratar de hacer un poquito la diferenciación, ¿no? Y por acá hay una dilatación, hay una imagen que no corresponde a la columna vertebral, no corresponde al corazón, porque el corazón está aquí. Y cuando hacemos la incidencia lateral, por acá también se ve tenuemente, ¿no? Una zona dilatada. Bueno, tenemos que hacer nosotros el esofagograma. Hacemos el esofagograma y lo que nosotros vamos a encontrar es esta clásica imagen que le llamamos nosotros el pico de ave. Ustedes se dan cuenta, es como se parece, ¿no? Si ustedes ven esta zona, hacen un circulito a esta zona, es como una cabecita de un pajarito y un piquito. Entonces, aquí vamos a ver nosotros la calasia, de la zona de un trastorno funcional, como hay una zona aparente estenosis y toda la dilatación, ¿no? Toda la dilatación. Entonces, el signo del pico de ave, esto nos va a reflejar una calasia. Esta imagen también es bastante frecuente que la pregunten en los exámenes de residencia, no sé si en examen de nada, pero en residencia sí, ¿no? Te ponen inclusive hasta el dibujito. Una vez más, acá tenemos también una zona de acalasia, miren ustedes una dilatación y cómo va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo el calibre, eso también es una imagen en pico de ave, también le llamamos, unos le llaman el pico de flauta, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Una zona de acalasia. Espasmos esofágicos difusos, también miren ustedes cómo hay varias ondas a ambos lados del esófago, esto es porque hay un espasmo continuo, ¿no es cierto?, difuso, característico, por ejemplo, del esófago, le llamamos nosotros un esófago en sacacorchos. Esa es una imagen parecida, bueno, ¿no? Parece para que más o menos relacione una imagen parecida a un sacacorchos, y ahí pueden ver ustedes en el esquema de la derecha cómo tiene el esófago este espasmo, y es por eso que lo hace muy parecido. También tenemos algunas enfermedades sistémicas que no solamente van a afectar, que van a afectar a todos los tejidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la esclerodermia. Vamos a ver una paciente con esta es una hernia hiatal, por eso le ponemos la H, y vamos a ver este esófago. Este esófago tiene como que muy rígido, como que no tiene muchos pliegues, los bordes también son muy lisos, limitados, ¿no? Entonces acá también vamos a ver, en el caso de esclerodermia, vemos un esofagograma y esta paciente sí es una paciente con esclerodermia, pero presentó una esofagitis, ¿no? Presentó una esofagitis y aquí vemos más de lo mismo, ¿no? Ya alguna alteración del patrón mucoso, con también algunos pliegues un poco engrosados, pero los bordes son bastante lisos, ¿no? Bastante continuos del esófago. Las hernias hiatales, bueno, las hernias hiatales, el 99% de hernias es por desplazamiento, donde como ustedes pueden ver, lo que se va a herniar o va a salir por el hiato esofágico va a ser el cardias y el estómago, van a estar herniados. Y las paraesofágicas es cuando el cardias mantiene su posición y lo que se hernia ya es parte del estómago. Entonces tenemos la hernia por deslizamiento, que es la más frecuente, como les decía, 99%, cardias y estómago salen, ¿no? Se deslizan.
luego tenemos y la hernia hiatal, ¿no es cierto? La hernia hiatal, que el cardias va a mantener su posición y sale, pues, ¿no? Y le tenemos la pared esofágica, esta de acá. ¿No? El cardio mantiene su posición y lo que se sale es el estómago y luego tenemos la unión de las dos, ¿no? Y es una hernia hiatal mixta. Entonces, acá tenemos nosotros un estudio de estómago, más que esófago ya, pero también tenemos un poquito de estómago, donde vamos a ver nosotros esta hernia, ¿no? Todo este contenido que está sobrepasando el hemidiafragma. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que está discurriendo por fuera del hiato. Y aquí también nosotros vamos a ver una hernia por detrás, cuando vemos bastante, una parte muy considerable del estómago que está en el hemitórax. Miren ustedes, este es el hemidiafragma. Y yo no debería ver esta imagen con contraste, que es estómago y esto es el estómago. No debería verla en el tórax, ¿no? Pero sin embargo está ahí. Entonces es una hernia pues de el estómago, ¿no? Parte del estómago que está en el tórax y que muchas veces los pacientes ni siquiera saben y viven con su hernia mucho tiempo, ¿no? Y cuando presentan un traumatismo llegan a la emergencia y se ve de todo realmente, ¿no? Se ve de todo en cuanto a las hernias. Aquí también tenemos, aquí también tenemos nosotros una herniación de la parte del estómago, en la cavidad torácica, vamos a ver nosotros un contenido aéreo. Este contenido aéreo que pertenece al espacio retrocardíaco está incrementado. Entonces tenemos que pensar por qué se da este contenido aéreo, ¿no? Y cuando hacemos, pues, se hace un estudio, se ve, pues, que tenía, pues, una hernia, ¿no? Pensar que puede haber una hernia. Miren, en la radiografía de tórax es muy difícil porque todo está sobrepuesto, ¿no? Pero en la lateral sí podemos ver nosotros aquí un poquito de contenido aéreo incrementado, porque ese es el espacio retrocardíaco que tiene un poquito de aire, pero es un poquito, es una columna. En cambio, esto ya está bastante incrementado. Una vez más, también nosotros acá estamos viendo, miren cómo hay un contenido bastante grande a nivel del tórax. Miren en una radiografía de tórax, cómo se ve toda esta imagen a nivel del tórax posterior o mediastino posterior. Acá también lo estamos viendo, que inclusive disminuye el volumen pulmonar derecho. Estamos viendo toda esta hernia, ¿no? Por favor, un minutito y regreso. Denme un minutito.
Ya, gracias por los minutos. Ahora vamos a ver la parte de estómago. Vamos a ver que el estudio del estómago también le vamos a dar al paciente sulfato de bario, también le podemos dar dopamidol, que son contrastes hidrosolubles, y vamos a ver cómo se va a pintar pues el fondo, que todavía contiene aire. Tenemos parte de la unión gastroesofágica, tenemos el cuerpo del estómago, tenemos la curvatura menor, la curvatura mayor, la cisura angular o incisura angular, el antro, luego tenemos el píloro y el bulbo. Bueno, por acá tenemos ya duodeno, pero descendente, pero eso ya no es parte de, ¿no? Estamos hablando de estómago, donde vamos a ver el antro pilórico, el píloro y el bulbo. Entonces, en realidad, para estudiar el estómago, el mejor medio es la endoscopía. Ojo con eso. Pero como les digo una vez más, cuando hay alguna limitación, entonces es que ya se hace uso del estudio, los estudios varitados, o también le llamamos estudios contrastados, ¿no? Son estudios contrastados. ¿Por qué? Porque toman contraste. Entonces, ¿hay radiografía contrastada? Sí, sí la hay. Son estudios que estamos viendo. Estos son los estudios de radiografía contrastada. Caso, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver, miren, podemos observar a este nivel, ese es el estómago, nosotros vamos a ver una vez más un nivel hidroaéreo. Acuérdense cuando vimos hidroneumotórax o veíamos obstrucción intestinal, también este es un nivel hidroaéreo dentro de un divertículo. Este es un divertículo, es una imagen por adición, ¿no? Es una imagen por adición de todo lo que es el estómago. Entonces estamos viendo un divertículo, no nos quedamos ahí. Si vemos un divertículo tenemos que ir a tomografía y esta es una tomografía de abdomen en un corte axial. Este es el vaso, este es el hígado, esta es la aorta, esta es la vena cava, el cuerpo vertebral. Y acá nosotros vamos a ver, este es el estómago, y aquí saliendo del estómago hay como un defecto de la pared del estómago y estamos viendo toda esta zona que este es el divertículo, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar divertículos gástricos? Sí, sí podemos encontrar divertículos gástricos. Aquí también encontramos otro divertículo gástrico adyacente al fondo. Miren, este es el hígado, el vaso, todo esto es el estómago. Y vamos a encontrar como un defecto de pared, una continuidad con esta imagen, ¿no? Y con un nivel hidroaéreo inclusive dentro de la imagen. Este también es un divertículo. Una vez más, encontramos aquí también nosotros en esta tomografía, vamos a ver un divertículo gástrico que aparenta estar separado del estómago, pero cuando hacemos unos cortes o subimos un poquito más o unos cortes hacia superior, vamos a encontrar que sí hay una comunicación con el estómago, sino que en ese corte justamente no está captando el estómago, ¿no? Pero sí, sí la hay. Tenemos también la gastritis, que bueno, ya ustedes saben que es muy frecuente. Ahora gastritis por estrés y todo el mundo está estresado, encima la mala alimentación. Entonces nosotros vamos a ver que en algunos casos de gastritis, donde va a haber un engrosamiento de la pared, puede haber también una úlcera. Miren ustedes, es una úlcera, es un cráter, una depresión. Entonces, vamos a ver nosotros que se hace un estudio contrastado y a nivel del antro se va a ver pues que este antro va a tener unos pliegues medio gruesos, va a tener unos pliegues medio gruesos y va a tener también algunas erosiones y de repente hasta una úlcera, ¿no? Donde está llegando el contraste. Entonces también por ahí podemos encontrar algunas imágenes de gastritis, pero como ya les digo, lo mejor es la endoscopía. Aquí tenemos también un estudio varitado de estómago, donde nosotros vamos a ver que los pliegues del estómago desaparecieron, o sea, muy lisito, ya no hay pliegues. Entonces, aquí estamos frente a una gastritis atrófica y va a haber también numerosas erosiones, miren, a nivel del antro gástrico, ¿no? Y el bulbo duodenal va a estar colapsado. Sabemos que no se ve mucho el bulbo, pero va a tener, miren esta imagen, a esta imagen le llamamos nosotros una imagen como erosiones varioliformes, ¿no? Como varias bolitas así a nivel del antro pilórico. Entonces, estamos frente pues a una gastritis.
Luego estamos viendo acá imágenes de tomografía, de abdomen, en corte axial. Este es el estómago. Y miren, la luz del estómago es lo que está en medio. Entonces las paredes del estómago son las que están totalmente engrosadas. Estas paredes están totalmente engrosadas, ¿no? Esto es lo que hace, lo que te dice que hay un tumor, ¿no? El engrosamiento mural del estómago. Entonces, para eso en las tomografías al paciente se le hace que tome agua. El agua también sirve como sustancia de contraste. Entonces el paciente toma agua para distender el estómago. Recuerden que el estómago es como un globo. Entonces si yo quiero ver las paredes, tengo que llenarlo de agua para poder ver el contenido de ese globo. Igual es en el estómago. Tenemos luego las úlceras gástricas también. Vamos a ver que pueden tener los pliegues radiados hacia el borde del cráter ulceroso. Miren cómo los pliegues están llegando hacia la úlcera, ¿no? Y entonces vamos a ver en este estudio, miren cómo el contraste llena el huequito, o sea, llena la úlcera, ahí se coloca el contraste, lo va llenando, y miren estos pliegues toman esta forma, ¿no? Y los pliegues van a llegar hacia la úlcera, todos los pliegues llegan a la úlcera. Entonces, aquí estamos frente también a una úlcera gástrica, que también es frecuente como una complicación pues, de la gastritis. Una vez más, miren ustedes un cráter ulceroso, y con pliegues que también están yéndose hacia la úlcera. Luego tenemos una imagen de tomografía, donde al paciente le han dado de beber contraste, o sea, el paciente tomaba contraste. Y aquí vemos el estómago, por eso el estómago lo estoy viendo radiopaco, perdón, hiperdenso, porque estoy en tomografía. Y acá estoy viendo el contraste en esta zona, ¿no? Esta zona es la zona de depresión, es la zona de la úlcera, del huequito que yo les comento, ¿no? Es esta zona, que la estamos viendo por estómago contrastado, la vamos a ver ahora en tomografía. Acá tenemos los riñones, le han dado también contraste, le han colocado contraste endovenoso, y por eso se ven también el sistema pielocalicilar se está pintando hiperdenso. Tenemos acá otras imágenes, también en un estudio de estómago. Miren ustedes cómo los pliegues gástricos y duodenales están engrosados. Miren ustedes estos pliegues, totalmente alterados, engrosados, y van a ver algunas úlceras, ¿no? Estas imágenes donde se mete el contraste, donde es el contraste que está fuera del borde de la estructura. En ese otro caso también vamos a ver la estrechez, ¿no? Que va a haber una zona de estenosis, tanto a nivel duodenal y también a nivel yeyunal, ¿no? Miren, una zona totalmente estenosada. Acá también se ve esta zona de aquí, con un cambio de calibre. Tenemos también nosotros acá una tomografía de abdomen, donde vamos a ver a nivel del páncreas. Aquí en la flechita lo que nos está indicando es la parte del páncreas, una lesión sólida, hiperdensa, porque es blanca, una lesión sólida, hiperdensa, de bordes parcialmente irregulares, y se trata de un gastrinoma, ¿no? Miren el páncreas, y acá lo que vamos a ver es un engrosamiento de los pliegues gástricos. Miren, este es el estómago, pero este estómago no está extendido, este estómago solamente la paciente tiene ayunas y nada más, ¿no? Por eso, cuando ustedes quieran evaluar estómago por tomografía, tienen que colocar ahí, ¿no? Tomografía de abdomen pelvis, y colocan con contraste, y colocan ahí, descartar tumor gástrico, ¿no? O pólipo gástrico, o no sé, alguna patología que estamos viendo de estómago, pero tiene que colocar que la patología es del estómago para poder distender el estómago, porque no a todos los pacientes les distienden el estómago. En este caso, por ejemplo, a esta paciente no le han distendido el estómago, entonces simplemente le han tomado así como ha llegado. Y miren, lo que se ve es sí, pues un engrosamiento de estos pliegues. Estos pliegues están como que más gruesos, son más finitos de grosor acá, estos pliegues son más finitos, y se le encuentra pues una lesión sólida a nivel de la cabeza de páncreas. Una vez más, nosotros estamos viendo acá una pequeña imagen hipodensa en la cabeza de páncreas, y vamos a ver que el hígado, este es el hígado, este es el riñón, este es el cuerpo vertebral, vamos a ver que tiene unas imágenes hipodensas. Estas imágenes hipodensas son metástasis, ¿no? Son metástasis hepáticas. Y otro hallazgo más es que encontramos que el intestino delgado va a tener abundante contenido
líquido, y eso se refiere a estas imágenes hipodensas acá, esas son intestinales. Tenemos también acá nosotros un estudio de estómago, donde estamos viendo, miren, estos pliegues del estómago, totalmente gruesos, ¿no? Gruesos, tanto en estómago como en duodeno. Estamos viendo unos pliegues gruesos, se le hace al paciente la tomografía y vamos a ver que tiene numerosas imágenes hipodensas en hígado, y se trata pues de una metástasis hepática, ¿no? Entonces ya está pues alterando todas las demás estructuras. Tenemos también aquí una serie de estómago con contraste, y vamos a ver el engrosamiento de los pliegues. Miren estos pliegues todos gruesos, que ya ni se pintan bien, en el fondo del cuerpo, debido a la enfermedad de Menetrier. Y tenemos, acá también vamos a ver un pobre recubrimiento de varios. El estómago ya ni se pinta, como les digo, ¿no? Ya los pliegues son tan gruesos que se ha alterado ya el patrón mucoso del estómago y ya no se pinta, entonces ya tenemos prácticamente un pobre recubrimiento gástrico por el valle. Tenemos también lesiones por cáusticos, así como tuvimos en esófago, también tenemos en estómago. Vemos un estómago que no se distiende. Miren ese estómago, está pequeño, ¿no? Ha perdido su forma, y sin forma, esta paciente ingirió ácido clorhídrico, y inclusive hay una zona de estenosis. Ya esto es peor, ya, ¿no? Ese paciente no tiene estómago, es extremadamente pequeño, no se distiende, y tiene una zona también de estenosis distal, ¿no? Miren su estómago totalmente destruido por la ingesta de ácido clorhídrico. Aquí tenemos nosotros una tomografía de abdomen. Vamos a ver, bueno, es la parte final del tórax, porque nosotros vamos a poder ver un poco de esófago. Miren, este es el esófago que tiene un engrosamiento de la pared, y este es un paciente que está haciendo una neumonitis por ingesta de lejía. Entonces, cuando también queremos ver el estómago, porque obviamente hace daño también al estómago, vamos a ver, esta es la pared gástrica. La pared gástrica incrementada de grosor, con edema submucoso debido a la ingesta de lejía. Tenemos los pólipos gástricos, que van a ser imágenes por adición, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver, perdón, por sustracción, vamos a ver que esta es la imagen del pólipo y no se pinta. Se pinta todo esto, esta es parte ya del bulbo, se puede pero el pólipo no se va a pintar, o sea, va a impedir que ingrese el contraste. Es diferente a la úlcera, ¿no? En la úlcera sí ingresa. Tenemos aquí muchas imágenes de pólipos gástricos, miren, imágenes por defecto de llenado, muchas imágenes en el estómago, y aquí también, ¿no? Miren, estas imágenes son pólipos hiperplásicos que no se llenan de contraste, porque no permiten el ingreso del contraste. No es como en la úlcera, que es un huequito que ahí se ingresa. Acá no, acá es una imagen por defecto de llenado. Acá tenemos también un pólipo, mira, una imagen por defecto de llenado bastante grande. Se trató de un pólipo adenomatoso. Recuerden que estos diagnósticos es por anatomía patológica. Y una vez más, en una tomografía de abdomen con contraste endovenoso y oral, porque miren, la aorta está hiperdensa, por eso sé que es con contraste endovenoso, y con contraste oral porque el estómago está hiperdenso, voy viendo yo esta imagen, ¿no? Una imagen por defecto llenado, y se trató pues de un pólipo adenomatoso, ¿no? Que ya estaba prolapsándose inclusive, porque el estómago está acá, ya estaba saliéndose hacia duodeno. Entonces ya podemos hacer un mejor estudio, ¿no? Tenemos también los tumores gástricos benignos, intramurales, mira, con la mucosa intacta, ¿no es cierto? Tenemos acá una lesión sólida, pero cuando le hacemos el estudio tiene que haber una correlación, ¿no? Y vemos pues que efectivamente tiene los bordes son regulares, son continuos, es liso, no está ulcerado. Entonces, aquí, excepto dice que por aquí puede haber una úlcera central, ¿no? Entonces, esa úlcera podría hacer que el tumor sea maligno, pero en este caso fue un tumor benigno del estroma. Entonces, en este caso sí, la úlcera tuvo felizmente un buen final. Aquí tenemos una endoscopía donde está mostrando un tumor gástrico. Miren, un tumor gástrico benigno con una ulceración central. Entonces, ¿cómo veo yo esta imagen en un estudio de estómago? Este es el estómago, y veo esta imagen por defecto de llenado. O sea, el tumor no permite que se pinte esta parte. No permite que el contraste llegue a esta parte. O sea, impide que llegue el contraste, no se pinta, es una imagen por defecto de llenado.
¿Y qué veo acá? Veo que acá sí hay contraste, o sea, acá hay un huequito, porque ahí sí entró el contraste. Entonces, esa es una úlcera, ¿no? Una úlcera central, se trató de un tumor estromal. Aquí también tenemos estudios de estómago. Si yo quiero evaluar estómago, el mejor estudio es la endoscopía, por favor. Ya, si yo quiero hacer una correlación, de repente, bueno, puedo hacer un estudio de estómago, ¿no? De estómago contrastado, pero si yo ya tengo un diagnóstico de un cáncer de estómago, entonces tengo que hacer una tomografía para poder ya evaluar metástasis a distancia, zonas, estructuras adyacentes. Entonces, en este caso son tomografías de abdomen con contraste endovenoso y oral, y estamos viendo un tumor estromal, miren, tremenda lesión a nivel intramural, exofítica, que deforma la curvatura mayor, ¿no? Entonces, miren, toda esta es la imagen del tumor estromal. ¿Qué bordes? Miren, a pesar que es grande, tiene bordes definidos, entonces no tiene una captación muy importante de contraste. Y acá vamos a ver a nivel del estómago también, vemos una imagen por defecto de llenado, porque al paciente se le ha dado de tomar contraste, ¿eh? Ojo, también en tomografía nosotros le podemos dar de tomar contraste. Entonces se le ha dado para quien quiera contraste y ha habido un defecto de llenado, no se pinta el contraste, y acuérdense que en tomografía yo puedo medir las densidades en unidades Hansfield. Entonces yo mido la densidad y yo puedo decir esto es sangre, esto es hueso, esto es sólido, esto es líquido, esto es aire, yo lo puedo decir. Entonces en este caso tenía una densidad grasa y se trató pues de un lipoma, ¿no? Un lipoma gástrico. Tenemos también los tumores gástricos del estroma, los GIS. Aquí tenemos en este esquema, mira, un tumor gástrico estromal, es una masa, una lesión submucosa ya exofítica que está saliendo ya del borde y tiene necrosis central, ¿no? Entonces, cuando hacemos de repente la tomografía, vamos a ver aquí toda esta lesión. Esta es una lesión sólida que está hacia la pared heterogénea, que hace una leve interfase con el estómago. Porque cuando ya la interfase no es buena, entonces ya significa pues, que ya está infiltrando cada vez más capas del estómago, ¿no? Tenemos también el cáncer gástrico. El cáncer gástrico, bueno, en este esquema vamos a ver, en esta imagen, una lesión sólida de ancha base, es una base bastante ancha, y la superficie va a ser totalmente irregular. Cuando hacemos una serie de estudio contrastado, estómago contrastado, vamos a ver nosotros una imagen amplia, una amplia base con defecto de llenado, ¿no? Y va a tener algunas superficies irregulares. Pero ya imagínense un defecto de llenado tan grande, porque el estómago no es así, tiene que continuar su forma hasta acá. Ya habíamos presentado nosotros la imagen normal del estómago. Entonces, algo está dificultando su correcta forma del estómago. Por lo tanto, es una imagen de defecto de llenado. Obviamente, este paciente ha ido a tomografía, de todas maneras. Aquí también tenemos nosotros por ejemplo, esta es una tomografía de abdomen en cortes axiales con contraste endovenoso, y vamos a ver que lo que se muestra es un engrosamiento de la pared, y lo que también nos está mostrando es estas imágenes redondeadas que van a estar adyacentes a la curvatura menor y mayor, son ganglios. Son ganglios que ya con este contexto que tienes una pared engrosada del estómago, que tienes que pensar que son adenopatías y que es un producto de una metástasis, ¿no? De un secundarismo. Entonces, acá también nos está mostrando otra adenopatía a nivel portocavo. En estas imágenes vamos a ver, si podemos observar aquí, es una imagen más o menos redondeada y que tiene una úlcera central porque tiene un poquito de contenido en el centro de contraste, y a eso le llamamos la imagen ojo de buey, ¿no? Y se trató en este caso de un pólipo intramural con un discreto, con una ulceración. Y acá también tenemos esto ya es mucho mayor, ¿no? Estamos viendo más detenidamente una imagen por defecto de llenado, y se trata pues de una masa polipoidea, y se trató en este caso, mira, nosotros podemos decir que es un pólipo, que es una masa polipoidea, pero no sabemos más, no sabemos si es benigno, no es benigno, o sea, nosotros decimos lo que estamos viendo y vemos una imagen por defecto de llenado. En este caso se trató de un melanoma, ¿no? De un melanoma metastásico. Entonces, por eso les digo,
Nosotros vemos las imágenes, pero al final tienen que ir a tomografía y ya en tomografía se definen mejor, ¿no? Luego también tenemos los besoares, que son estos cuerpos extraños, ¿no? Que generalmente son pacientes que tienen trastornos mentales, que ingieren y que también pueden producir algunos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como el estómago se mantiene su forma, mira su forma está bonita, pero dentro tiene una imagen por defecto llenado con un patrón en remolino, le llamamos, sobre todo en tomografía, ¿no? Se va a ver, mira este patrón en remolino, que lo vemos en el estómago, y se trata pues de un fitobesoar, ¿no? De aquellas personas que ingieren pelos y todo tipo de sustancias y se va mezclando y se forma pues eso. Tenemos también los vólvulos gástricos, que van a ser obviamente estas alteraciones del movimiento en cuanto puede ser alrededor de su eje, y vamos a ver un estómago intratorácico. Esta parte, este límite radiopaco es el diafragma, y este estómago está en el tórax, ¿no? Es producto de un vólvulo organoaxial y con una obstrucción parcial, porque sí pasa el contraste. Igual acá, ¿no? Un estómago intratorácico, por acá hay una parte que está en el tórax, con un vólvulo organoaxial, y no hay obstrucción porque hay paso del contraste, felizmente, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo. ¿Alguna pregunta al respecto? He tratado de correr porque la verdad son bastantes imágenes, pero me interesa que vean imágenes, ¿no? Mientras más imágenes vean, va a ser mejor para ustedes. Todo tienen que ver la imagen normal. Una vez que se ubican con la imagen normal, ya lo demás va a ser mucho más fácil porque les va a llamar la atención. Pero recuerden siempre que los estudios varietados, tanto esófago, tanto estómago, tránsito intestinal, colon, son estudios complementarios. Los primeros estudios que son para evaluar pues son la endoscopía, la colonoscopía. Entonces eso es lo que nos va a ayudar más. Nosotros somos el complemento y tenemos que describir lo que vemos. Describimos, pero ustedes han visto en el estómago que había una imagen como un pólipo, pero al final era una metástasis de un melanoma. Entonces nosotros describimos que es una imagen por defecto de llenado, una imagen por adición, los bordes, todo, y se pueden poner hasta 3 presunciones diagnósticas, ¿no? Bueno, si quieren ponemos más, mucho mejor. Pero ya ustedes que tienen pues todos los datos del paciente son los que van a ir descartando cada presunción diagnóstica, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, pero el radiólogo no ha definido. Claro, pero es que no podemos definir porque a veces pues ustedes se dan cuenta que son imágenes muy parecidas a otras patologías, entonces no sería de repente hasta irresponsable definir al 100%, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que acercarnos lo más que podamos a la patología, en la descripción de imágenes, lo más que se pueda, ¿no? Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. Pero sí me han entendido, ¿verdad? Doctora, todo claro. Ah, ya. Cuando no me responden me asustan, chicos. Ya, ya, les voy a enviar las diapositivas, pero por favor, Ingrid me envía su correo y yo le envío al correo de Ingrid y ya Ingrid les va a compartir a todos ustedes. ¿Les parece? Sí, doctora, yo doctora. ahorita le Muchas envío gracias. mi correo. Ya. A ver. ¿Me puedes escribir tu correo a mi WhatsApp, por favor? Sí, doctora, ahorita le escribo. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, gracias por su tiempo. He tratado de ir un poco rápido porque en realidad sí era bastante. Ya me llegó tu correo. La otra semana hacemos contrastados también, hacemos intestino delgado, colon, hacemos también hígado. Vamos a ir avanzando, pues, ¿no? Hasta para llegar hasta todo lo que es el contenido de la primera unidad. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, gracias. Gracias, Gracias, doctora. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias.